Estás por escuchar Auditoría Financiera Forense, un podcast producido por el Programa de Producción de Material Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, creado para la carrera de Investigación Criminal de la Cátedra de Ciencias Policiales. En este espacio exploraremos los delitos económicos, el rol de la persona auditora forense y su participación en los procesos judiciales. En este episodio, titulado Intervención del auditor o auditora forense en juicio, nos acompaña Carlos Mauricio Valerio, quien cuenta con más de 9 años de experiencia en auditoría forense en el Poder Judicial de Costa Rica y 9 años en auditoría interna y gestión humana. Él nos explicará cómo se prepara una intervención en juicio y cómo es la participación del auditor o auditora forense durante la audiencia. ¿De qué manera se prepara un auditor o una auditora forense para su participación en un juicio oral? Su preparación conlleva una serie de actividades previas, como lo que es la lectura de lo que es el informe, estar revisando que lo que se indicó, por qué fue que se indicó, uno inclusive se cuestiona, se responde, preparándose para el juicio, más que todo buscando siempre el ser imparcial y objetivo a la hora de dar ese resultado. Además de eso, en algunos casos se puede desarrollar algún tipo de presentación más formal en cuanto a lo que es la vestimenta. No es lo mismo ir a un juicio en San José, en donde puede haber un aire acondicionado, pueden haber una serie de condiciones en donde uno puede ir con traje entero, entre otras, a ir a una zona, tal vez Limón, Guanacaste, zona sur, en donde tal vez esas condiciones no están como para ir uno con traje entero y demás. Todo eso también hay que verlo. Hay momentos en los cuales inclusive puede uno acudir a elementos audiovisuales en una presentación para ir ilustrando lo que va a estar exponiendo. También es importante siempre estar repasando no solo lo que se alcanzó en el informe de la auditoría forense, sino qué es los elementos técnicos que permitieron alcanzar eso, que pueden ser muy básicos, pero hay que tenerlos muy claros a la hora de exponerlo, porque es parte de lo que integra el informe final. Y también cuáles fueron los recursos con los cuales yo conté, cuál es la validez de esos recursos y cómo quedó el informe final. ¿Y cómo es la preparación psicológica para un juicio oral? Poder expresar esos resultados de la forma más clara posible, evitando el nerviosismo, evitando la presión que ejerce, sobre todo la parte de la defensa, porque es interesante, si bien es cierto, hay todo un informe, hay todo un respaldo, siempre va a haber cuestionamientos y eso puede poner nervioso al auditor dependiendo cómo lo hagan o cómo hablen. Hay estrategias dentro de lo que es la parte legal que algunos utilizan la intimidación, levantando la voz, gritando, siendo despectivos en las preguntas, cuestionando de manera inapropiada lo que está dentro del informe, la veracidad del mismo. Entonces todos esos elementos a nivel emocional tiene que saberlos llevar la persona que está ahí defendiendo el informe. ¿Cómo debe ser la intervención del perito durante la audiencia? Debe ir mentalmente muy preparado y uno tiene que tener inteligencia emocional para siempre responder de la mejor manera, concentrarse y decir las cosas objetivamente. Además de eso, siempre debe delimitarse a contestar lo que se le está consultando, porque si no, más bien puede generar hasta nuevos cuestionamientos y nuevas situaciones dentro de todo esto. Es importante que cuando se le hace el cuestionamiento, ¿verdad?, durante lo que es la intervención en el juicio, entender bien la pregunta. Y si uno no la entiende, tener la capacidad para decir no entiendo, no comprendo la pregunta.
eso puede ser utilizado para decir que uno no entiende, de que uno los está enredando y no es la función del perito como tal. Además de eso, nunca referirse a términos técnicos. Yo no voy a hablar que una conciliación de cuentas lleva, no. Lo que voy a decir es que analizados o estudiadas las cuentas de ahorros o cuentas corrientes, los movimientos entre ellos son de ingresos o son de pagos, de servicios o hay otro tipo de actividad. No utilizo palabras técnicas porque eso tiende a confundir. Entonces la idea es que cuando uno llega a un juicio, dar ese tipo de explicación que todo el mundo entienda. Algunas veces se puede utilizar dentro de esa intervención algún soporte como un material audiovisual, que podría ser imágenes, mapas, gráficos, videos, que aportan mucho, porque hay momentos en los cuales ciertas actividades son muy técnicas. Entonces cuando ya se ilustra a través de una imagen, de un diagrama o de un video, queda muy sencillo. El perito, como llega como un experto, puede hacer uso del material que tuvo a disposición para llegar a las conclusiones del informe. Entonces ahí, si uno tiene en algún momento una duda o quiere ampliar algo, tiene a disposición lo que es la carpeta de trabajo, con el informe, la evidencia, los insumos que uno contó. Entonces vieras que eso también es otro de las ventajas que tiene el perito en la intervención durante el proceso judicial. No es solo a la memoria, sino que también puede consultar. Y para finalizar, cuéntenos cómo ha sido su experiencia como auditor en juicios. Siempre es muy desafiante. Por más experiencia que uno ha logrado obtener durante los años, siempre lo lleva a uno a ese inicio de volver a repasar, de entender, de manejar el momento, de entender qué es lo que le están preguntando. Dentro de las experiencias más fuertes que he tenido a la hora de defender o participar, mejor dicho, en un proceso judicial, en el juicio, fue un cuestionamiento en donde definitivamente la pregunta que hacen es ese tipo de preguntas que uno identifica como que lleva trampa. Entonces, lamentablemente no sostuve salió una sonrisa y le indiqué al tribunal eso, disculpen, señores del tribunal, esa pregunta tiene trampa. Ahí el tribunal me regaña, me llama la atención, indicándome que yo no estoy ahí para referirme a cuál es el tipo de cuestionamiento que está haciendo, sino que yo tengo que responderle a la persona, al abogado que está haciendo el cuestionamiento. Entonces la experiencia fue que le solicitaron aclarar qué es lo que estaba consultando y esta persona retira la pregunta como tal. Son momentos en donde uno debe mantener esa inteligencia emocional y no salirse de ese libreto que uno va a exponer. Durante los procesos judiciales no solo está el cuestionamiento directo hacia lo que uno está haciendo, sino que muchas veces, como estrategia de la defensa, intenta que uno como perito pueda exponer al tribunal qué hubiese pasado si hubiese existido alguna prueba. Estos son supuestos. Entonces, uno como auditor forense lo que hizo fue dar una opinión, un dictamen respecto a los documentos, procesos y condiciones que se evaluaron de forma integral. Yo no puedo llegar durante el proceso judicial y si me indican, bueno, ¿qué hubiese pasado si existiese tal elemento? Yo no puedo decir eso, porque si no está, no existe. El hubiese no existe dentro de este proceso. Y más bien, el estar introduciendo esos argumentos de que si hubiesen aportado tal elemento, si usted hubiese tenido tal constancia, tales estados de cuenta, que uno no sabe cómo podría afectar la opinión que ya uno dio. Entonces no podemos referirnos a supuestos y lo importante es ahí tener la capacidad para entender que lo que le están preguntando es un supuesto y poderlo expresar al tribunal como tal de que eso no podría uno indicarlo, porque es no solo referirse a algo que no está pasando, sino que considero que es faltarle respeto a un tribunal haciéndolo entrar en supuestos que ni siquiera demostró la defensa. Entonces, por ese lado hay que saber muchas veces cómo filtrar ese tipo de cuestionamientos y hay veces son muy insistentes, no solo en la forma en que lo preguntan, sino en cómo presionan para que uno diga algo que es un supuesto. Y eso es muy peligroso en un informe de auditoría forense. También siempre hay cuestionamientos. Usted que dice que tiene una maestría en administración, usted que dice que tiene tantos años de laborar
Entonces, ese tipo de cuestionamientos ya no van hacia lo que es el informe, sino atacarlo en su inteligencia emocional. Y eso hay que saberlo también llevar. Hay momentos en los cuales el mismo tribunal lo para ese tipo de preguntas y si no, tal vez le dan a uno el espacio para referirse cómo es que con la experiencia se aportó dentro del informe. Entonces, cuando ya son cuestionamientos así, es donde uno debe hacer esa pausa, analizar qué es lo que está preguntando, cómo integro eso a lo que está exponiéndose como peritaje, porque hay momentos en los cuales no te están cuestionando el informe, sino te están intentando traer abajo la experiencia que uno tiene o sacarlo a uno de la concentración que lleva, o bien inducirlo a error. Hay momentos en los cuales dicen, bueno, es que usted en el punto 5.1.2 indica de que la persona se robó tal dinero. Y uno dice, no, disculpe. Entonces ya uno revisa el informe. No, el 5.1, 5.2 indica que la persona transfirió con su usuario a su cuenta. Y era un procedimiento que no estaba autorizado por la empresa, no fue un gasto reconocido por la empresa, entre otros factores que uno puede haber determinado en el informe. Si usted lee la palabra que yo estoy indicando, de que fue él que se lo robó y que así lo estoy indicando, hágamelo ver, pero en el informe yo no lo estoy indicando. Son ataques que lo intentan llevar a uno desde el cuestionamiento personal del informe o introducir conclusiones o palabras que uno no tiene dentro del informe como estrategia para perderlo, desconcentrarlo a uno, cuestionarle e incluso inducirlo a error. Entonces, ataques son muchos, son muy variados. Y la forma de resolverlo siempre va a ser tener la claridad de lo que se hizo, de lo que se analizó y sobre todo inteligencia emocional a la hora de exponer esos resultados. Agradecemos la participación de Carlos Mauricio Valerio. Has escuchado Auditoría Financiera Forense, episodio Intervención del auditor o auditora forense en juicio, un podcast del programa de producción de material audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, creado para la carrera de investigación criminal de la Cátedra de Ciencias Policiales.